Bueno, todo lo que voy a explicar ahora relacionado con los triángulos está referido a triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Que es un triángulo en el que uno de los ángulos, sería este, es de 90 grados. Veis que es un ángulo es recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Entonces, todo lo que viene ahora a continuación se cumple para triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo, el lado más largo es el que se conoce como hipotenusa y los dos lados más pequeños serían los catetos. A este se le llama cateto y a este también. Cateto contiguo porque si nosotros nos colocamos en este vértice, el ángulo, la abertura del ángulo que hay entre estos dos lados, pues le ha llamado alfa. Este ángulo, imaginaros que lo medimos con un transportador de ángulos y mide 40 grados. Bueno, pues este sería el ángulo alfa, que sería 40 grados. ¿Y este de aquí cuánto sería? 90. De manera que si este vale 90, este es 40, entre los dos suman 130 grados. Pues hay una propiedad que cumplen los triángulos que la suma de los tres ángulos es 180. Así que este que nos queda aquí sería 50 grados para que al sumar 90 más 50 más 40 nos saliesen los 180 grados. Ahí lo que viene a continuación son las razones trigonométricas, esto que aparece aquí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una proporción que independientemente de lo grande que sea el triángulo, de las medidas que tengan estos lados, si yo divido este lado, por ejemplo, este cateto entre este, siempre que el triángulo sea un triángulo rectángulo, al dividirlo me va a salir siempre una misma relación relacionada con el ángulo con la abertura de este ángulo que hay aquí enfrente. Si yo me coloco en este vértice, el lado que pega al ángulo en el que estoy, al vértice en el que me he colocado, ese sería el cateto contiguo. Y justo el lado que yo observo que está enfrente sería el cateto opuesto. ¿Veis? Cateto contiguo es en la zona contigua y el que está enfrente sería el cateto opuesto. Y el lado más largo, la hipotenusa. De manera que las tres razones trigonométricas más usuales serían, si yo me coloco aquí, cateto contiguo partido por hipotenusa se le llama coseno. En la pregunta que tenéis en el cuestionario, aquí habría que elegir si se trata del coseno de alfa, el seno de alfa o la tangente de alfa. En este caso, el cateto contiguo partido por la hipotenusa, cateto contiguo partido por la hipotenusa, se le llama coseno. El cateto opuesto partido por la hipotenusa, que sería conocido el ángulo, la división entre el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa se le llama seno. Y cuando yo divido cateto opuesto entre cateto contiguo, eso es la tangente. Eso diréis, ¿para qué nos sirve? Pues es muy útil para aplicarlo a los problemas que ahora vienen a continuación. Vuestra calculadora tiene unas teclitas que son las que vamos a utilizar. Si veis aquí esta calculadora del ordenador, aparece una tecla que se llama sin. Esa es el seno. Otra que se llama cos, ese sería el coseno, y la que pone tan sería para utilizarlo para la tangente. Así que vosotros tenéis en la calculadora estas tres teclas que son las que vamos a utilizar para resolver los ejercicios relacionados con trigonometría. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual, es decir, si yo sé la medida de este lado y la elevo al cuadrado, eso va a coincidir con la medida de un cateto al cuadrado, por ejemplo este, más el otro cateto, el cateto 2, que sería el otro, al cuadrado. ¿Esto para qué nos sirve? Pues que si sabemos dos de los lados del triángulo, podemos calcular un tercer lado aplicando esta fórmula. Pero para eso necesitamos conocer las medidas de los lados. Si no sé las medidas de los lados y lo que me dan es un ángulo y un lado, entonces esta fórmula no la podemos utilizar. ¿Qué usaremos entonces? Estas de aquí. Y eso se aplica en este ejercicio que viene a continuación. Aquí he copiado el dibujo que aparece en el cuestionario y nos dice que aquí hay un observador que tiene... ¿Cómo sabemos el ángulo este que hay aquí? Pues hay unos aparatos, no sé si os habéis fijado, estos
ingenieros que hay en las carreteras que están midiendo a través de unas camaritas y demás, y lo que miden son ángulos. Pues esos aparatos proyectan una línea con la parte que nosotros queremos medir y entonces nos dicen cuál es el ángulo con respecto a la horizontal. De manera que este señor que se ha colocado aquí, pues ha proyectado el rayo hacia la cima de este poste eléctrico y ha visto que el ángulo con la horizontal es de 15 grados. Siguiendo la teoría anterior, la base es el cateto contiguo y la altura sería el cateto opuesto porque estamos ubicados en este vértice. Entonces, desde aquí, ¿qué es lo que está contiguo pegado a él? Esto, pues por eso a este se le llama cateto contiguo. ¿Qué es lo que está enfrente? La altura, pues esa sería el cateto opuesto. ¿Cómo calcularíamos nosotros, por ejemplo, la distancia que hay desde el observador hasta el pie del poste este que tenemos aquí? Pues para eso, puesto que solo tenemos el ángulo y tenemos la altura, no podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, sino que tendremos que coger una de estas razones trigonométricas que yo he puesto aquí. Si lo que quiero calcular es la base, es decir, el cateto contiguo, me voy a ver cuál de estas fórmulas utilizan el cateto contiguo. Aquí veo que el coseno de 15 grados es cateto contiguo partido por hipotenusa. Pero claro, la hipotenusa es un problema porque no sabemos cuánto mide. Luego esta fórmula descartada porque no sabemos lo que vale la hipotenusa. Así que esta fórmula por ahora descartada. Vamos a ver esta. Esta nos dice que el seno de 15 grados es el cateto opuesto partido por hipotenusa. Pues tenemos el mismo problema. Aquí aparece la hipotenusa y yo no sé lo que vale la hipotenusa. La hipotenusa sería este lado largo. Por lo tanto, esta fórmula también la descartamos. Es decir, esta tampoco nos sirve porque utiliza la longitud de la hipotenusa que no sé lo que vale. Por lo tanto, ¿cuál es la que me queda? Esta de aquí. La tangente de 15 grados es igual a cateto opuesto partido por cateto contiguo. Las fórmulas estas de aquí son siempre las mismas, se mantienen siempre constantes. Bueno, pues entonces ahora me voy a la calculadora y miro cuánto valdría la tangente de 15. Me vengo a la calculadora y ya depende de cada calculadora. En unas se le da la tecla y luego se le da a los grados. En esta, por ejemplo, no sería ese el orden, sino que yo tendría que poner primero 15 y después darle a la tangente. ¿Habéis visto? De manera que entonces ya me sale aquí que la tangente de 15 vale 0, con todas estas cifras decimales. Pues yo voy a coger dos decimales y voy a redondear. Sería 0,27 porque el tercer decimal es mayor o igual a 5. Así que la tangente vale 0,27. Bueno, pues me pongo aquí y en su lugar coloco 0,27. Eso va a ser igual a cateto opuesto, que vale 11,5. 11,5. Partido por cateto contiguo, que le vamos a llamar X, para abreviar. Pues ahora ya lo único que nos falta sería despejar la X. Como X está dividiendo, está aquí, la X está aquí dividiendo, tendría que pasar a este miembro multiplicando. Así que tendríamos X por 0,27 es igual a 11,5. Y ya la X tenemos que despejarla y dejarla sola, pues el 0,27 que está multiplicando lo pasaremos aquí dividiendo. Así que X va a ser igual a 11,5 partido 0,27. Igual, pues vamos a hacer la división. Abrimos la calculadora, borramos aquí y nos sale que 11,5 tenemos que dividirlo entre 0,27 y nos sale 45,59. 45,59 y como las unidades estaban en metros, pues metros. Eso sería la distancia que hay desde el observador hasta la base de la torre. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, esta distancia de aquí, es decir, la hipotenusa, entonces, ¿qué fórmula de las que hemos descartado elegiríamos? Pues, por ejemplo, podemos coger la primera. Cogemos la primera
que necesitamos para eso el cateto contiguo, el coseno y la hipotenusa. Luego esa de ahí nos sirve para calcular lo que valdría la hipotenusa. Así que cogemos nuestra calculadora y buscamos el coseno de 15 grados. Borramos aquí 15 grados cos y nos sale que el coseno de 15 grados vale 0,9659, cogemos dos decimales y cogeríamos 0,97, redondeando, 0,97. Eso es igual al cateto contiguo, que ya lo hemos calculado. El cateto contiguo nos ha salido que vale 45,59. 45,59 partido por la hipotenusa. Le vamos a llamar H para abreviar. Así que hacemos igual que hemos procedido en el otro apartado. La H que está dividiendo pasaría multiplicando al 0,97. Así que H por 0,97 es igual a 45,59. Y despejando H, dejando la H sola, resulta que H va a ser igual a 45,59 partido 0,97. 0,97. Hacemos nuestra división. 45,59, borramos, 45,59 partido 0,97. 0,97. Y nos sale que vale 47. Así que esto sería 47 metros. Es decir, la distancia que hay si midiéramos en línea recta de donde está el observador hasta la cima del poste es de 47 metros y la distancia que hay en línea recta por el suelo hasta la base sería lo que nos ha salido aquí de 45,59 metros. Así sería como se calculan los datos de un problema de triángulos aplicando razones trigonométricas. Este otro ejercicio que tenéis en el cuestionario pues es similar al anterior. Volvemos a necesitar las tres, es decir, en todos los ejercicios de trigonometría os van a dar un ángulo y uno de los lados. Entonces, utilizando las fórmulas que he puesto en el ejercicio anterior, la del seno, coseno y tangente, pues la base sería el cateto contiguo y el lado más largo es la hipotenusa. 45 es el ángulo que ahora mismo mide desde el suelo desde la visual que trazamos con el pico de la torre y con la horizontal, y teniendo en cuenta eso se puede calcular cuánto mediría la base y cuánto mediría la hipotenusa. En este caso la base va a medir lo mismo que la altura, porque al tratarse de un ángulo de 45 grados, como este de aquí es 90, pues ¿cuánto tendría que valer este otro, el tercer ángulo, para que la suma de los tres salgan 180? Pues si este es 90 y este es 45, este también va a ser 45. De manera que 45 más 45 son 90, más 90, 180. Cuando eso ocurre, cuando este ángulo es de 45 grados, eso se traduce en que tanto la altura como la base tienen la misma medida. Así que si la altura de la torre es de 54,07 metros, la distancia que hay desde este punto a la base de la torre también va a ser de 54,07 metros. Y ya, si quisiéramos saber la hipotenusa cuánto mide, pues podríamos utilizar, por ejemplo, pues la tangente no, que es para cualquiera de las otras razones, el seno o el coseno. El seno de 45 sería cateto opuesto partido por hipotenusa y ya despejaríamos de la fórmula. O si queremos utilizar la fórmula del coseno, pues igual. Coseno de 45 sería cateto contiguo partido por hipotenusa. Despejamos de la misma manera que hemos hecho en el ejercicio anterior y ya tendríamos resuelto lo que nos pudieran pedir de este triángulo, de las medidas de este triángulo.